Buenas noches. Bueno, más o menos en el Perú estamos todavía de noche, pero también para México creo que todavía es temprano. Bueno, en fin, estamos iniciando nuestro programa Gerontológicos como todos los martes. Hoy día tenemos un programa especial. Yo les voy a compartir lo que expuse en un reciente congreso en Uruguay con relación a problemas de comunicación de contenido gerontológico. Así que hoy día les voy a dar a conocer, o sea, decir, les voy a exponer, ¿no? La conferencia que yo realicé en ese importante congreso. Bien, antes de, siempre es bueno hacer unas reflexiones previas. Aquí hoy día he publicado a través del Facebook lo siguiente. Y al edadismo no se le puede combatir con acciones reactivas y fóbicas o discursos motivadores, sino con estrategias basadas en realidades, en evidencia contraria a las ineficaces y contraproducentes campañas de contenido idealista y puramente ideológicas. El entusiasmo es muy bueno, pero acompañado de una inteligencia que evite las buenas intenciones fallidas. Esa es una. Y la otra es la siguiente. Hay que recuperar la importancia del aspecto biológico de la gerontología. Es tarea de todos y no debe reducirse este aspecto biológico solamente a cuestiones de salud y enfermedad. Recuperar el bio también tendremos tendremos un refuerzo, recuperando el bio tendremos un refuerzo para fortalecer el valor científico de la gerontología y dejar ciertas posturas ideológicas con argumentos teóricos aparentemente convenientes y tener bases más sólidas para el conocimiento holístico de la gerontología. Esas son las reflexiones que hoy en día he compartido, ¿no? O sea, básicamente, como vamos a insistir en este tema, de creemos de que la gerontología tiene que tomar en cuenta los tres aspectos fundamentales en todo lo que se hace y no como están dejando de lado muchas veces la parte biológica. Y la parte biológica, cuando hablan de ello, muchas veces se refieren a geriatría, se refieren a salud, a enfermedad, cosas así, pero no necesariamente. Existe la biogerontología que está estudiando el proceso de envejecimiento y está haciendo nuevos descubrimientos. Por eso es que también de vez en cuando hay que echar una mirada a lo que dicen los biólogos moleculares y otros científicos que están trabajando en investigación biológica del envejecimiento. También hay que observar también algo importante que puede hacernos cambiar incluso nuestro modo de ver las cosas. Y esto es importante porque tenemos que reforzar el valor científico de la gerontología. Bien, entonces, como les dije, el día de hoy voy a exponer un tema que lo he hecho recientemente para un congreso Uruguay y hoy día lo vamos a hacer para todos aquí a través del Zoom. A ver un momentito, si lo ponemos aquí ya, ya está listo. Sí, a ver. No, este no es, esta no, no, esta no es. Oh, oh, ya, ahora sí, vamos a. Aquí, sí, esta es. Ujú, aquí está. Es cierto, pero ¿por qué empieza de ahí? Ahí vamos a ver. Me ha salido la primera parte. A ver, vamos a ver si ahorita sí. Ahí está. Ya, ahora sí ya está, ya se está viendo ya. Perfecto. Muy bien. Entonces el tema a desarrollar el día de hoy es problemas conceptuales y terminológicos en la comunicación de contenidos, en la comunicación de contenidos gerontológicos. Este es un tema muy importante el día de hoy y que tenemos que tomarlo con mucha seriedad.
Bueno, para todos es sabido que la gerontología como ciencia, como cultura y como conocimiento transdisciplinar se refieren a una visión holística del envejecimiento humano, es decir, biopsicosocial, aunque recientemente se le anexe también una dimensión espiritual que antes se le veía como un epifenómeno además del área psicológica, pero que ahora ha cobrado mucha importancia. Entonces, la comunicación como elemento fundamental en la vida relacionada, ¿no es cierto?, tiene un aspecto, un rol vital para el conocimiento. Especial importancia para la gerontología que requiere renovarse ante los avances científicos y las transformaciones sociales que nos presentan una realidad pues muy distinta y en la cual los procesos de cambio van más acelerados. Entonces, podríamos decir que hoy estar actualizado es prestar mucha atención a lo que ocurre cada día. Pero, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué comunicamos? ¿No? Hay que considerar el punto de partida fundamental es el concepto y cómo expresamos ese concepto. Digamos, es que sabemos comunicar realmente nuestro saber. También es interesante esto, ¿no? Se habla de hechos, pero los hechos también requieren de contexto. Los conceptos en una ciencia son la base para analizar los hechos y explicarlos adecuadamente. ¿Mm? Por eso lo básico para iniciar una comunicación gerontológica adecuada, tenemos que partir de una buena conceptualización. Hoy se escribe mucho y a veces sin considerar cierto rigor que debería haber y que expresa más bien un lenguaje ambiguo que no puede aspirar a un lenguaje universal de la gerontología, con rezagos de frases hechas, de costumbrismo, de coloquialismo, un lenguaje ineficaz para poder expresar la, el valor científico de la gerontología. Vamos a ver aquí en el segundo. Entonces, no, esto, ya, ahora sí, el elemento fundamental. Entonces, esto, listo. Nos vamos a enfocar ahora sobre dos funciones básicas de la comunicación, que son la informativa y la formativa. En la era de la información y el fácil acceso a los medios por el Internet, prácticamente todos nos estamos convirtiendo ya en comunicadores de contenido. Y eso lleva, por supuesto, un aspecto positivo que va a permitir visibilizar, impulsar diversos objetivos, pero también aportar contenidos edadistas, ¿no es cierto? Datos que no tienen contextos adecuados, pero y también una inconsciente tendencia a ciertos errores lógicos y conceptuales, una cierta informalidad también al escribir y la imprecisión en el lenguaje. Hay mucho voluntarismo, mucha voluntad de hacer las cosas, pero también buenas intenciones fallidas. Entonces debemos revisar conceptos supuestamente consagrados. El desarrollo de la sociedad, ¿no es cierto? Cómo ha avanzado. La investigación científica nos lleva necesariamente a una revisión periódica de conceptos y definiciones. ¿No es cierto? Los tiempos en que ya estábamos en la universidad ya han pasado mucho tiempo. Ahora tenemos que ir actualizándonos cada día más y no solamente con cuestión de cursos, o de diplomados, sino también ver lo que ocurre cada día. Nuevos enfoques y descubrimientos y el elemento básico de la comunicación que es el lenguaje nos plantea nuevos retos, ¿no? Diríamos que hay desafíos ante un cambiante panorama, es decir, cuando hay un desarrollo científico, un cambio también en los temas sociales, inevitablemente va a haber también un nuevo lenguaje. El envejecimiento, por ejemplo, como proceso vital extremadamente complejo, sigue sin aclararnos algunos misterios que encierran. La vejez como concepto se presenta también ya impreciso ante la caída de los estereotipos de la vejez y la engañosa edad cronológica. Ojo,
¿no? Entonces, pasamos aquí a la siguiente. Entonces, la vejez como constructo social, bueno, se considera necesario para marcar etapa ante las necesidades de las políticas públicas, pero también al mismo tiempo contradice la evidencia científica que es más comprensible al vincularla con la edad biológica. Ese es un tema que yo voy a desarrollar ampliamente en el próximo artículo que se va a llamar El cuestionamiento de la vejez. Ahí lo vamos a ver con más detalle ese tema. Justamente aquí vamos a adelantar algo con reconceptualizar la vejez, tal vez. Sí, la llamada etapa de la vejez debería ser conceptualizada, podría ser conceptualizada a partir de cambios marcadores, ¿no? Lo que significaría un antes y un después, y no con la edad del calendario. Esos cambios deberían darse fundamentalmente en niveles de funcionalidad y no por canas o marcas en el rostro o porque tienes poco cabello, no. Las canas son indicador de envejecimiento, sí, pero no necesariamente de vejez, ¿no? Las canas están en nosotros desde edades muy tempranas. Las canas serían un indicador, eso como decimos ahí. Jurídicamente, uno puede ser considerado una persona mayor, pero esto no implica necesariamente estar en una etapa de vejez. Esa es una cuestión nueva que se está planteando. Y yo creo que hay ya bastantes consensos ya en la necesidad de reconceptualizar la vejez bajo otros términos. Ahora sí, el edadismo se atrinchera en el lenguaje, ¿cierto? Debemos incidir en combatir esta arbitrariedad terminológica que no se sustenta profesional o técnicamente. Y se da al gusto de quien comunica, ¿no? Como pluralizar la vejez con un término coloquial y edadista como vejeces. El término vejeces significa achaques, manías y cosas propias de los viejos, según la Real Academia Española. Pero la necesidad de expresar la vejez en forma plural ha hecho que se tome este término, pero como ustedes han dado cuenta, es un término ambiguo, ¿no? Entonces, e improvisado también, porque se ha debido hacer un estudio etimológico para ver si era factible. Entonces, debemos ser conscientes de la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento. Claro que sí, por supuesto, pero desde una visión internalizada, ¿no es cierto? Podemos hallar diversas formas adecuadas, atinadas para expresar la pluralidad. El edadismo nos sorprende siempre con su variedad de expresiones y debemos combatirlo ahí donde se esconde. Está expresándose en preguntas mal formuladas. Si tú me preguntas a mí, ¿por qué las personas mayores se caen? Ahí hay una afirmación también. Esa pregunta tiene una afirmación, ¿no es cierto? Es decir, te está diciendo claramente, al mismo tiempo te está diciendo que las personas mayores se caen, pero al decir las personas mayores se caen, estás eh, generalizando indebidamente. Entonces, no se podría, incluso cuando uno pregunta, es así, ¿no es cierto? Es como cuando un joven pregunta, ¿por qué las personas mayores son gruñones o por qué son renegones? Es como si dijera que eso es una cuestión sustancial al hecho de ser una persona mayor. Eso es lo que se está diciendo ahí. Por eso, hasta el momento incluso cuando se pregunta, también a veces hay una escondida, una afirmación edadista. Al preguntar de esa forma es como normalizar las caídas, pues, ¿no es cierto? Como decir, las caídas son algo normal en las personas mayores, que también podría decirse que la enfermedad y todo lo demás. Entonces, que es algo común. Estos errores se dan también en la idealización, ¿no? Se da en el paternalismo, que va a contribuir a una sobreprotección que es ominosa, es terrible. Cuidar como ejercicio de poder. Conocemos que hay muchos errores de expresión que se relacionan con visiones condescendientes, paternalistas y de apropiación. Nuestras personas mayores, mis adultos mayores,
en las que no hay una real empatía. Hay expresiones de poder entre muchos profesionales que en realidad son posiciones que otorgan protección desde una posición de presunta superioridad. Esto viene también y a veces viene acompañado de edadismo cariñoso, ¿no? ¿No? Algo así. Sobreprotección y subestimación de capacidades, que es lo peor de todo. O sea, subestimamos las fortalezas, las capacidades de las personas mayores. Este es el tema. Y la sobreprotección es justamente la actitud que va directamente a eso. Estamos subestimando. Entonces las personas mayores también somos nosotros mismos, porque al final de cuentas, nosotros como personas maduras o como personas que ya están, digamos, en la plenitud de su vida, joven y todo lo que quiera, igual, el envejecimiento no comienza a los 60 años, ni a ninguna edad exacta, entonces, por lo tanto, podríamos decir que todos formamos parte de lo mismo. En tal caso, las personas mayores se les ve como si fueran otros, los otros, ¿no es cierto? Son otro grupo de personas, pero no deberíamos verlo así. Personas a las que tenemos que cuidar, a los que tenemos que asistir, a pesar de que las propias estadísticas nos muestran que la gran mayoría de personas mayores son autovalentes y por tanto, como es lógico, tienen derecho a ser autónomos, dueños de su propia vida sin tomar en cuenta también que lo que se llama vejez no es el inicio del envejecimiento y por tanto todos somos parte del proceso. Otro tema, idealismo y términos reactivos. Hoy tenemos mucha información, por supuesto, muchísima información, muchas infografías muy bien escritas, pero con errores en las imágenes, ¿no? Con errores en las cuales se ven estereotipos. Un error conceptual no es solamente una cuestión de palabras, no es una cuestión de definir mal o algo así. También se expresa en la imagen. Si tú utilizas una imagen para ilustrar tu infografía o lo que estás presentando con estereotipos, estás cometiendo también un error conceptual en la imagen. Las posiciones reactivas que tratan de ensalzar la imagen de la persona mayor con altisonantes frases, ¿no? Los grandes y cosas por el estilo, yo creo que también cometen un error. Es decir, desembocan en lo que hoy se ha llamado romantización, que en realidad es idealización, es idealización. Posiciones reactivas como cumbres plateadas, o sea, particularmente, si yo le comienzo a decir a las personas mayores los plateados, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reforzando los estereotipos. Nada más es lo que estoy haciendo. No estoy haciéndole ningún honor ni nada por el estilo. Entonces, incluso términos como seniors tiene en inglés un significado que tiene que ver básicamente las cuestiones del trabajo y las personas que han llegado a un nivel, ¿no? alto de experiencia laboral, profesional. Entonces, ahí se encuentra lo que es el senior, ¿no? Entonces, no deberíamos utilizar términos que son ambiguos, ¿no? Que son ambiguos y al mismo tiempo términos que llevan hacia una posición idealizada ya de la visión de la persona mayor. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, porque hoy en día se están cometiendo este error. A la hora de promover a las personas mayores en las redes sociales, uno de los errores comunes es que se centran exclusivamente en personas mayores con cualidades extraordinarias, que pueden hacer paracaidismo y tantas cosas, pero en realidad también, así como me parece bien que se resalte esas potencialidades, esas capacidades de esas personas mayores extraordinarias, también debería ser acompañado con la participación de los líderes de esas personas mayores, de las comunidades, de los distritos, de las provincias y de los países a los cuales pertenecen. Esto es importante. Entonces, no estamos haciendo bien nuestro trabajo promotor si no estamos actuando de esa manera. Si solamente nos estamos basando en casos extraordinarios, cuando que para mí
hay que más bien sacar adelante esa visión, ¿no? De la persona mayor como líder dentro de su comunidad. Entonces, nueva o antigua. Uno de los temas que se está hablando mucho hoy día es el nueva longevidad. Hoy se habla mucho de la nueva longevidad, pero que algunos dicen que no es para vivir más, pero bien. Particularmente, yo entiendo que ahí ha habido un error porque hay personas que han tergiversado lo que es el concepto de la nueva longevidad. En realidad, la nueva longevidad debería decir no solo es vivir más, sino vivir bien. Eso es lo correcto. Pero también han salido algunas publicaciones que lamentablemente más bien llevan a un error conceptual, porque longevidad y calidad de vida son cosas muy diferentes. ¿No es cierto? Debemos entender que longevidad es lo que nueva longevidad o antigua longevidad, longevidad es extensión de la vida, sea nueva o antigua. Entonces implica una extensión de la vida y el vivir bien, cuando hablamos de vivir bien, estamos hablando de calidad de vida. Entonces, hay estudios sobre el envejecimiento que demuestran que en la actualidad se está aumentando la expectativa de vida. Por tanto, esta nueva longevidad sí es vivir más, sí implica vivir más porque hay un aumento en la expectativa de vida. Entonces, la medicina, el avance de la medicina, las investigaciones que se están dando en la biología molecular, también hay que echarles una mirada, nos abren un panorama muy importante, ¿no? Y este estilo de vida, hay un estilo de vida que impacta, ralentiza o bien acelera el envejecer. Es decir, de acuerdo a este estilo de vida, vamos a ir para mejor o para peor. Y como dicen muchos, si se puede vivir más o mejor, ¿por qué decir no? ¿Por qué no sincerarnos con nosotros mismos? ¿No es cierto? La humanidad aspira a vivir más y mejor. Eso es importante. Especificidad contra edadismo. Hoy en día se ofrecen productos, servicios para personas mayores en general, ¿no? Sin aplicar una necesaria especificidad que combate al edadismo, al evitar la generalización indebida. Por ejemplo, si yo me pongo a ofrecer servicios a las personas mayores, ¿no es cierto? Y digo, por ejemplo, acá tengo un celular magnífico que es para las personas mayores, ¿no? Pero no me pongo a pensar que cuando yo digo personas mayores, estoy generalizando, estoy empaquetando, ¿te das cuenta? Entonces, lo que nosotros debemos hacer acá en este caso es decir las cosas claras, ser muy específicos. Hay servicios que las personas mayores en general no necesitan y por lo tanto no son para ellos. Si nosotros cometemos el error de decir que esto es para las personas mayores, estamos mal. Entonces tenemos que decir claramente, personas mayores que tienen esta dificultad, que tienen este tipo de problemática, entonces requieren este tipo de servicio que es específico. En esta especificidad también vamos a lograr que combatir el edadismo de alguna forma al evitar la generalización indebida. Entonces, porque ya sabemos que los prejuicios en general, ¿qué cosas son los prejuicios? Son sesgos de realidad que se aplican indebidamente, ¿no es cierto? Algunas personas tienen una forma de ser, entonces, por lo tanto, yo extiendo ese forma de ser a todo el grupo de edad, ¿no? Algo así. Entonces, los apelativos como los plateados, los grandes, son como caballos de Troya para los estereotipos y la idealización. No cumplen ningún rol como supuestos homenajes verbales. Yo creo que hay que ser más estricto en el sentido de que ya tenemos un término, persona mayor, que no solo está libre de connotaciones negativas, sino que además es inclusivo, ¿no? Es un punto a favor del desarrollo profesional del lenguaje. Así que deberíamos considerarlo eso. Las personas mayores son más visibles, ¿cierto? Es importante observar que las personas mayores son más visibles gracias a la masividad del Internet.
y de manera exponencial en las redes sociales. Ha crecido una cantidad increíble. Ahora, ¿hay más información sobre el envejecimiento? También, pero ¿cómo son esos enfoques? ¿Y qué es una verdadera información gerontológica? La mayor visibilidad de la persona mayor es un logro, ¿no es cierto? Pero no toda noticia o información sobre personas mayores tienen valor gerontológico. El hecho registrado puede tener falta de contextos, ambigüedad respecto a la expresión del contenido o abiertamente dadista. Una información de valor gerontológico requiere de contextos adecuados y por tanto la interpretación de los hechos desde una visión consistente con las aspiraciones de la gerontología. Comunicación como herramienta básica para el gerontólogo. El factor comunicacional ya debería ser motivo de una atención especial de los gerontólogos, ¿no? Y cuando hablamos de los gerontólogos, estamos hablando tanto de los especialistas en gerontología como también los que son titulados en gerontología. Que eso ya lo hemos determinado también junto con la conferencia que realizó la doctora Graciela Zarevsky. Excelente, estuvo esa. Yo les recomiendo que vean esa conferencia en YouTube. El factor comunicacional ya debería ser motivo, entonces, y no dejar esto solamente en profesionales de la comunicación. Ya no podemos decir, bueno, los que se encargan son los comunicadores, son los periodistas. No, 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 ese es un grave error. Es necesario diseñar estrategias para la adecuada promoción de los contenidos y con ello va la expresión conceptual precisa. Si no hay una buena expresión conceptual, la cosa no funciona, sin ambigüedad, ¿no? Propias de una ciencia o disciplina. Miren, porque la gerontología a veces se ve avasallada por posturas ideológicas e improvisaciones que afectan seriamente el carácter científico de la gerontología, con una tendencia a minimizar mucho el aspecto biogerontológico. Eso está ocurriendo. O el psicogerontólogo dice, bueno, yo lo biológico no tengo nada que hacer. El gerontólogo social dice, lo biológico no tengo nada que hacer. Todos tenemos que ver todos los aspectos. Todos tenemos que tener una visión holística de la gerontología. No es cuestión de que no, a mí no me compete la parte biológica. Todos, no digamos que uno va a ser especialista en la biogerontología, pero sí, por lo menos, debe tener una comprensión de la cuestión holística de lo que es la persona. ¿Ok? Entonces, el factor comunicacional ya debería ser, ¿no? Ya debería ser motivo de una especial atención. Entonces, cuando inicia a minimizar el esfuerzo hemos visto, debe tener una visión holística y aclarar que el tema biológico es mucho más que asistencia o medicina. Eso es cierto, porque cuando hablan de la parte biológica de la gerontología, generalmente se centran en temas que tienen que ver con medicinas o asistencias, cuando tenemos que pensar también en la investigación que se está realizando al envejecimiento actual, cómo están avanzando hoy día los biólogos, en fin, otros científicos, lenguaje preciso y sin ambigüedad. Toda, es, toda estrategia comunicacional para impulsar conocimientos requiere de un lenguaje preciso sin ambigüedad, una visión actualizada de teorías y hechos. Rigor en la definición, sin tecnicismos innecesarios, pero sí evitando el coloquialismo, ¿ok? Evitando el coloquialismo. Entonces, que solamente ese coloquialismo solamente se puede invocar cuando hablamos de un análisis crítico de tales términos, ¿no? Hay que respetar los ámbitos de uso del lenguaje para iluminar un perfil profesional adecuado de cara al futuro. Es decir, porque el lenguaje denota al profesional.
las contradicciones y los misterios del envejecer. Otro tema. Entonces, hoy se manejan diversos paradigmas que se encuentran en punto de colisión ante los cambios ante en la realidad social y científica, ¿no? Y constructos que hacen agua ya y que se presenta la necesidad inevitable de repensar ante las inconsistencias que rayan en la obsolencia. Hoy día tienen que haber cambios. La propia vejez como constructo social está siendo cuestionada. Las contradicciones en la manera como se define el envejecimiento son a veces insalvables, porque mientras hay la afirmación indica que envejecemos desde la concepción, otros dicen que ante todo el envejecimiento es una acumulación de daños moleculares que nos lleva a la pérdida de habilidades. Sin embargo, coincido también con la frase de un científico que afirmaba que el envejecimiento se da en el tiempo, pero no por el tiempo en sí. No sigue nuestro, lo claro es esto, el envejecimiento no sigue nuestro reloj, no está conectado a nuestra cronología, eso hay que entenderlo. Cada quien envejece diferente, no sigue nuestra. Entonces, el envejecimiento de cada uno tiene su propio reloj, ¿ok? Otra definición del envejecimiento dice, es el conjunto de transformaciones a lo largo de la vida, ¿no? Y que también es cuestionable, ya que no todas las transformaciones en la vida son parte del proceso de envejecimiento. El envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. ¿Estamos idealizando o qué? Entonces, es muy simplista decir que porque mañana es tu cumpleaños, mañana vas a estar más viejo, ¿no? Entre comillas ahí. Entonces, el proceso altamente complejo de envejecer tiene ralentizaciones y recuperaciones o rejuvenecimientos en algunos aspectos. El envejecer no es una caída libre, no es así, es un proceso muy complejo. La biogerontología ha rescatado muy bien el tema de la edad biológica, que se centra esencialmente en la funcionalidad. El lenguaje el lenguaje gerontológico. Afirmar el lenguaje, el nuevo lenguaje, no resignificar. Muy bien. El lenguaje gerontológico moderno, es decir, con renovadas denominaciones, se sustenta por el desarrollo de la sociedad y las nuevas visiones que generan una posición antiedadista, eliminando connotaciones negativas en los términos, a pesar de que ciertos modismos y costumbres lingüísticas, ¿no?, se resisten, intentando resignificar lo que debería ser eliminado del lenguaje correcto y profesional, y que incluso ha motivado asambleas internacionales que solo parcialmente se respetan, ¿no? A veces prácticamente como si no existieran. La vulnerabilidad no es inherente al hecho de tener más de 60 años. Muchos términos, incluso de políticas públicas, califican al grupo de edad mayor a 60 años como grupo de población vulnerable, pese a que la vulnerabilidad no es inherente al simple hecho de cumplir 60 años. La vulnerabilidad como concepto podría incluir incluso a todas las personas, incluso a todos los seres vivos. La vulnerabilidad se da por una causa específica y no por una cuestión de edad cronológica. Al expresar como grupo de personas mayores, está fortaleciendo la visión edadista y hay que recordar que cumplir 60 años es solamente cumplir un año más en el calendario, nada más. Bien, conclusiones. Concluimos que el punto de partida conceptual es el elemento básico de una adecuada comunicación de contenidos gerontológicos, conceptos y definiciones que contextualizarán adecuadamente los hechos en las publicaciones de cada día. El lenguaje, como corresponde a un proceso comunicacional, debe responder a las actualizaciones debidamente sustentadas que implican precisión y eliminación de términos ambiguos que por la pluralidad de significados generan confusión.
La gerontología como ciencia o disciplina se renueva no solo en procedimiento, sino también necesariamente en el manejo adecuado de comunicar los cambios que se reflejan en la realidad social y el avance científico, y que implica la necesidad de reflejar estos cambios, estos avances, valorando la evidencia científica antes que constructos que la misma realidad cuestiona. La ciencia debe prevalecer antes que la ideología, y eso reflejarse en el enfoque de los hechos. La vejez se cuestiona y el envejecimiento nos guarda misterios. Una visión holística internalizada es lo que es una visión gerontológica que nos debería guiar por una humanidad que no solo quiere vivir bien, sino también vivir más. Bien, este es el texto que les quería compartir y que tiene que ver justamente con la conferencia realizada recientemente en Uruguay. Como ven, hay varios aspectos en los que estamos tratando de que aclarar algunos conceptos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del envejecimiento no es un tema terminado, no es algo completado. Es decir, hay muchas cosas que estamos tratando como si fueran axiomas y no lo son. ¿Mm? Entonces hay que recordar eso. Hay cosas que no son, no pueden. Es decir, yo creo que todos estamos de alguna manera obligados a que cuando hacemos una declaración o una afirmación, deberíamos decir por qué, o sea, cuál es el sustento de esto. ¿Cuál es la evidencia científica que dice, por ejemplo, si yo digo que todos estamos envejeciendo desde que nacemos, estoy obligado a decir cuál es el sustento, cuál es la validad científica de ese término, o simplemente es una teoría que interpreta los hechos de una manera antojadiza? Porque también hay muchas cosas, no voy a decir que ese sea el caso, pero sí, se dan muchos casos que las teorías y las interpretaciones se dan a ciertas conveniencias. Es decir, como lo estábamos, vamos justamente a recordar esta, esta publicación que yo realicé el día de hoy en las redes sociales y que me gustaría que también las personas que no han estado desde el principio también lo pueda compartir con ellos, ¿no? Una de las cosas que se refiere al edadismo, por ejemplo, dice, al, al edadismo no se le puede combatir solamente con acciones reactivas, fóbicas o discursos motivadores, sino con estrategias basadas en realidades y evidencias contrarias a las ineficaces y contraproducentes campañas de contenido idealista y puramente ideológicas. El entusiasmo es muy bueno, por supuesto, tenemos que ser entusiastas, pero acompañados de una inteligencia que evite las buenas intenciones fallidas, porque lamentablemente las hay, y muchas. Es decir, a veces en el intento de querer eh, honrar a las personas mayores, nos vamos a un extremo en que ya estamos idealizando, ¿no? Estamos comenzando ya a decir términos que ya no son apropiados. Y yo creo que ese es uno de los puntos, por ejemplo. Después, con respecto a otro tema más que también les quería compartir, de algo que publiqué también recientemente. Ajá, a ver, sí, bueno, la cuestión es que entendiendo entonces que para lo que es la comunicación en gerontología hoy en día es muy importante entender de que ya no se trata solamente de una cuestión de periodistas, de comunicadores. Ahora yo creo que ya todos estamos involucrados en la manera en que nosotros estamos produciendo contenidos en redes sociales. Estos contenidos van a tener una influencia, se van a multiplicar esas cuestiones. Incluso muchos publicaciones que son abiertamente dadistas, eh,
Ojo, que el edadismo es, no crean que es algo transparente y que ustedes fácilmente lo puedan detectar. No, a veces es encubierto, el edadismo es encubierto. O sea, eh, muchas cosas, por ejemplo, no sé si han visto ustedes esa publicación que dice, déjalo que hable, déjalo que, como le ponen ponen ahí una imagen de una persona mayor que como que da pena, ¿no? Que todo igualmente, a ciertos enfoques, ciertos escritos que hay, se encuentra, por ejemplo, que a las personas mayores las problematizan cuando el problema no son las personas mayores, sino son cómo responde la sociedad, cómo responde el Estado nacional ante las necesidades y la atención. Y no es, o sea, mejor dicho, el problema no es que existan muchas personas mayores, el problema es maravilloso que existan muchas personas mayores. El problema es qué hacemos o sea, cuál es nuestra actitud ante ello. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, porque a veces cuando yo veo a unos escritos, parece que estuvieran problematizando, como diciendo, el problema es que hay muchas personas mayores. ¿No es cierto? Entonces, esa es una cuestión que tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, lo que yo tenía que decir tenía que ver también con esta cuestión. Ah, ya, sí, con el tema de la parte biológica, ¿no? Porque hoy en día hay varios ya gerontólogos, incluso destacados, incluso en España, que ya se han planteado también el cuestionamiento del concepto de vejez. O sea, ya se está viendo una reconceptualización del término vejez, porque el término vejez que está asociado a la edad cronológica ya no debería seguir. No hay una base científica. ¿Qué cosa es lo que define? ¿Qué cosa es la vejez? O sea, es una cuestión que, que está abierta ahora. O sea, hay polémicas en este momento. Por ejemplo, alguna persona también que preguntaba es decir, ¿cuándo realmente yo voy a pasar a ser preguntaba, ¿no? Yo voy a ser de la tercera edad. Entonces la persona que es un profesional le responde, esta es una pregunta muy difícil de responder, le dice porque ahora las cosas han cambiado tanto que ya no se puede responder a esta pregunta. Además, cuando estamos hablando de heterogeneidad, estamos hablando de diversidad, estamos hablando que las personas no envejecen igual, ¿no es cierto? Entonces, esto se contradice con todas estas, con esta noción de proclamar y afirmar por decreto que ustedes ya pasaron a la etapa de vejez porque ya tienen 60 años, ¿no? Es como si fuera un decreto que le dan, cuando en realidad esta persona puede que no haya tenido nada nada significativo, ningún cambio significativo de una década a la otra, ¿no? Entonces hay que pensar cuál es el nuevo planteamiento que debemos hacer, porque definitivamente esto de la vejez a los 60 años ya no va más, o sea, esta es una cuesta que ya se va a caer, ya está caída porque ya hay varios profesionales importantes en varios países que se están manifestando con respecto a que y el cuestionamiento de la vejez va a ser mi próximo artículo que yo los voy a también a compartir con ustedes y que lo voy a realizar en el congreso que se va a realizar en el segundo congreso de vanguardia gerontológica. Así es lo que sí, también les quería decir que tenemos una importantísima reunión también el lunes 27, vamos a tener un conversatorio con la unidad vanguardia gerontológica. La unidad vanguardia gerontológica va justamente a plantear estos términos, estos conceptos y cómo se deberían ya actualizar. Es decir, ya no podemos seguir con lo mismo. O sea, ha habido un cambio tan sustancial, tan importante en pocos años, ¿ya? Que ya yo pensaba solamente cuando empezó la central, cuando yo dirigía la central informativa, que es ahora la Central Gerontológica Internacional, en un principio yo veía a las personas mayores alejadas de la tecnología, que no se les veía en Facebook y cosas por el estilo. Ahora vemos otro panorama completamente distinto, ¿no? Y ya es otro mundo el que estamos viviendo.
y por lo tanto es necesario comprender. Entonces, ahora también voy a tocarles por aquí tenemos de repente algo interesante. Sí, bueno, primero recordarles que ya el 1 de junio ya estamos iniciando las inscripciones en forma gratuita, ya para el Congreso, el segundo Congreso de Vanguardia Gerontológica. Van a estar presentes representantes de países como Argentina, Chile, México, España, Costa Rica y también Perú. Brasil también estará presente. Así que va a ser yo diría, un congreso con temas de actualidad muy importantes y sobre todo con nuevos planteamientos. Es decir, cuando estén presentes en el próximo evento que se va a realizar el lunes 27 de mayo, ya, el lunes 27 de mayo, en el que van a poder ustedes también participar va a ser un conversatorio abierto. Si ustedes también quieren participarlo, pues lo van a poder hacer. Simplemente levantan la mano y van a participar en este conversatorio que va a tratar sobre justamente cómo han cambiado las cosas ahora. O sea, ya, ¿cuál es la visión que deberíamos tener en este momento, ¿no? Ante los cambios que se han desarrollado en la sociedad. Entonces, a ver. Entonces, había un punto que yo había eh, destacado el día de hoy, era con relación al tema de cómo el gerontólogo o las gerontólogas estaban dejando de lado el aspecto biológico y mayormente se lo dejaban a los profesionales de la salud necesariamente, pero no necesariamente es así. También existen biogerontólogos, personas que están en este momento estudiando el proceso de envejecimiento. Y la gente dirá, el proceso de envejecimiento ya se dijo todo, ya no hay nada que decir. Eso es falso. Hay muchas cosas nuevas que se han descubierto. Este tema de la edad biológica, por ejemplo, antes no se hablaba de esto. Esto es algo más reciente. Ahora sabemos que se puede retroceder la edad biológica. Y eso lo voy a invitar también a nuestra nueva integrante de la red internacional uno, ¿no? Nuestra amiga de México, Carla Chacón, seguramente estará con nosotros, porque ella nos va a explicar un poquito más sobre ese tema de la edad biológica y cómo nosotros podremos tener, por ejemplo, 65 años, pero nuestra edad biológica es como la de una persona de 55. Esa es la cosa. Y también puede haber personas que, por el contrario, han envejecido de manera prematura por diversas situaciones, ¿no? Que, que puede ser. Entonces vamos a pensar en de que este tema del envejecimiento es un tema que no está resuelto definitivamente, pero también es importante que acá en la central por suerte en la central, tenemos profesionales diversos, ¿no? Desde psicólogos, médicos, incluso abogados, y esto también nos ayuda para que de alguna forma podamos tener esa visión que cada uno puede aportar, ¿no? Desde su profesión. Eso es una gran fortaleza que tenemos, realmente que es una gran fortaleza que tenemos. Entonces, eh, vamos a pasar ahora al tema. A ver, lo vamos a ver aquí. Ujú. Ajá, sí. También ha habido mucho interés, ¿no? Entre las personas eh, sobre lo que es el trabajo, o mejor dicho, las habilidades de conferencista, de ponente. Cómo debería actuar un ponente, por ejemplo, gerontológico? Como siempre, lo más básico, lo más importante es el tema conceptual. Incluso cuando tú quieres narrar una experiencia, vamos a presentar, por ejemplo, un caso que nuestra amiga Alejandra de Jesús,
la doctora Elena Jesús, quiere exponer una experiencia, ¿no es cierto? La experiencia tiene un contexto, ¿no es cierto? Hay una conceptualización previa, o sea que es como la introducción que tiene que hacer la persona. Entonces, eso siempre es básico en una conferencia gerontológica, necesariamente. Los conceptos son los puntos de partida y de ahí ya tú vas a ir narrando hechos, experiencias, actitudes, ¿no? Enmarcadas, ¿no? O contextualizadas adecuadamente. Igualmente, en este proceso, desde la parte conceptual, tú vas a pasar por un análisis, por un proceso de reflexión y finalmente las conclusiones. Las conclusiones que pueden llevar una propuesta, ¿no es cierto? Llevas una propuesta cuando haces la... Entonces, todo ese tema lo vamos a desarrollar también en un taller. Ese taller lo vamos a hacer el día 31 de este mes. Las personas que crean de que sería bueno reforzar esas habilidades, ¿no? Para lograr una ponencia, digamos, eh, que sea adecuada, que sea buena. Yo creo que sí, podemos estar. Ya hicimos la vez pasada un taller con varias personas en la cual hicimos un tiempo de digamos, de teoría y la parte práctica. O sea, primeramente hicimos la parte en la que, cuáles son las partes del discurso, cómo se debe ir llevando la conferencia, y al final ya viene la práctica. Cada uno agarra un tema y comienza a desarrollarlo unos minutos cada uno, ¿tá? Entonces así vamos y lo vamos viendo cómo se realiza. Pero lo importante de todo, siempre tenemos que tener en cuenta que el concepto es lo que es el punto de partida para todo. Todo. Todos los hechos tienen que estar contextualizados, todos. Por eso cuando hablaba ya de la información, a veces que salen en las redes sociales, a veces no tienen no tienen contexto. O sea, podemos hablar de personas mayores bailando en un club del adulto mayor, normal, lógicamente, porque son personas mayores totalmente autónomas, autovalentes y que ellos están bailando porque quieren bailar y divertirse y está muy excelente. Pero también podría darse algún caso de manipulación, ¿no? Como ya se ha dicho, ¿ah? Sí, sí, se ha escuchado algo de eso en algunos de videos de TikTok, ¿no? Entonces, estas cosas hay que verlas con mucho cuidado porque quieran bailar, caramba, es una actividad física excelente, ¿no? Eh, Tanto como caminar rápido, como trotar, como cualquier otro ejercicio, ¿no? Como un ejercicio aeróbico, ya que además implica un cierto sentido del ritmo, del equilibrio, ¿no? En realidad, yo diría que el baile es algo excelente, pero tener cuidado, como les digo, con esos casos en que se pueda estar manipulando a las personas. Entonces, por eso siempre es bueno tener el contexto de lo que uno, por ejemplo, si vas a compartir información, date cuenta de qué tipo de información es, ¿no? La calidad de la información. Y si los términos no son adecuados que ilustran esa información, no la compartas. No la compartas porque lo que estás haciendo es más bien perjudicar, ¿no? O sea, no estás favoreciendo. Es decir, yo particularmente elijo las publicaciones que están debidamente contextualizadas y que usan términos adecuados también de presentación. Entonces, eso yo lo comparto porque la central está también para colaborar con las demás instituciones, con las personas en general y compartir este tipo. Por ejemplo, hay una conferencia que yo hice sobre el tema, sí, sobre ese tema justamente que estábamos hablando. Vamos a ver si lo tengo por aquí, si lo tengo a la mano, porque era algo chico, nomás era. A ver, ya no lo vamos a hacer hoy día porque ya un poco tardecito para trabajar ese tema, pero, ajá, sí, pues. Ya, este tema lo vamos a tratar en la próxima sesión. Esta se llama
posicionamiento e información gerontológica. Esto los va a guiar a ustedes también. Esto va a ser muy importante, le voy a decir por qué. Una razón. Primero, porque la persona, el profesional, ¿no es cierto?, que elige bien las publicaciones, publica lo correcto y revisa adecuadamente e incluso también hace sus propios textos, ¿no es cierto?, escribe, entonces debería tener algunos conocimientos de este tipo. Por ejemplo, en este tema que se llama posicionamiento de información gerontológica, que ya anteriormente lo había realizado, pero lógicamente ahora ya estamos con muchos nuevos ingresantes a la central y sería bueno retomar estos temas que son tan importantes. Así que vamos a ver si lo... Acá está, a ver, a ver. Sí, aquí está el tema. ¿Ve? Acá está posicionamiento. Acá habla sobre las redes sociales que se conectan entre sí las personas, las principales redes sociales, cómo deberíamos utilizar esas redes sociales, ver los servicios de mensajería, la información gerontológica en las redes, es decir, cómo deberíamos manejar esa información en las redes sociales. Por ejemplo, el profesional también, cómo el profesional mismo se promueve, posicionando al profesional gerontológico, promoviendo la gerontología, al profesional o técnico, promoviendo a las personas mayores. Después, problemas al compartir información, creación de contenidos, recomendaciones, manejo de imágenes, uso de lenguaje, perfiles profesionales en red, cómo debemos manejar nuestros perfiles, posicionamiento de red. ¿Qué cosa es el posicionamiento de red? ¿No? Existir en la red como una necesidad de hoy. Tu imagen de red y el ámbito del empleo gerontológico. La construcción de la construcción de la imagen profesional en red y el ámbito gerontológico, el posicionamiento de la gerontología como ciencia, carrera profesional y cultura difundida, en los errores comunes que afectan a la imagen del profesional, la carrera profesional y la multiplicación de los errores. Eres lo que comunicas, eres lo que comunicas. Las actitudes personales se reflejan en la comunicación. Tú eres lo que comunicas, lo que publicas influye más que tu columna de datos. Así es. Tu visión gerontológica, tus conceptos que se reflejan en lo que publicas y compartes, actitud analítica, reflexiva y propositiva ante el escenario gerontológico, revisar lo que compartes y aquí van mis recomendaciones también. Después, muy importante, comprender las ideas o posturas contrarias para combatirlas mejor. Nuestra responsabilidad en la red y el reto de promover una gerontología con sólida base científica y no pura ideología basada en supuestas necesidades o conveniencias. Liderazgo y ética. Liderazgo gerontológico, compartir el conocimiento, ética profesional en la red, cómo uno se debe comportar en la red, ¿no? Y hacer nuestra la visión gerontológica. La visión gerontológica que es internalización de la visión holística, instrumentalizar esta visión y hacerla nuestra. Bueno, como ustedes ya ven, el tema es muy interesante, sobre todo para las personas que están muy activas en las redes sociales y quieren hacer, digamos, quieren colaborar, quieren participar de lo que está en las redes sociales y sobre todo en esta pequeña charla que sería, vamos a ver los detalles y vamos a ver preguntas también acerca de cómo podríamos manejar mejor nuestras redes sociales para que sean más efectivas y realmente llevemos esto de la mejor manera para favorecer justamente una mejor imagen del envejecimiento de la persona mayor, pero ojo con la verdad, no con idealizaciones, con cosas que no corresponden, no, sino cosas sobre una base real, ¿no? Y yo creo que hoy en día pueden haber cosas muy negativas, pero también hay positivas, así que tampoco no es una cuestión de pesimismo, ¿no? Al contrario, hay que ser optimista en ese sentido de que las cosas pueden mejorar, pero tenemos nosotros que aportar a ello, tenemos que aportar a que puedan mejorar las cosas en el futuro. Así que, bueno, ahora sí ya llegó la hora de despedirnos. Espero que todo haya sido útil
para ustedes y nos vemos la próxima semana. Más bien, el día lunes 27, ¿verdad? Antes de despedirnos, el lunes 27 tenemos un conversatorio sobre las grandes cuestiones de la gerontología con los representantes de la Unidad Vanguardia Gerontológica. El lunes 27 de mayo a las 7 de la noche. Sí, a las 7 de la noche, el lunes 27 de mayo tenemos esa reunión. Las grandes cuestiones de la gerontología, pero van a participar los integrantes de la Unidad Vanguardia Gerontológica y el público también va a poder intervenir, puede solicitar también, puede utilizar también el chat, en fin, podemos dar varias alternativas para que puedan participar en ese interesante diálogo. Y recordemos que ya empiezan las inscripciones para el Congreso, el segundo Congreso de Vanguardia Gerontológica. Las inscripciones se inician el 1 de junio, ¿ya?